A ver, yo espero que esté grabando ya. Vale. Cecilia, ¿ves el PowerPoint que abrí? ¿Lo ves? Vale, me espero un poquito. Vale, ok. Pues entonces esta semana, como habrán podido ver, vamos a empezar el tema 2 de didáctica de la educación infantil. El tema 2 se llama modalidades de atención a la infancia. Dime, Cecilia. En principio no los he colgado todavía y no sé si los colgaré porque como tienen también los vídeos en los que lo pueden ver, pero no sé, lo anotaré, lo voy a anotar y ya yo si se los cuelgo pues lo verán en la plataforma, o sea, donde esté el mismo tema, ¿vale? No tengo ni idea si los colgaré o no, no lo he pensado. Porque esto fue que me lo preparé yo así para dar la clase simplemente. Es lo mismo que está en el manual, lo que es más resumido. A ver si lo puedo poner aquí como presentación. Vale, pero no puedo. Vale, lo dejo así. Vale, ves bien, ¿verdad? Bueno, la primera diapositiva habla de los cambios sociales que originan la atención a la infancia. Un momento, tiro el stick. Hablamos de 3 cambios sociales que se han producido. El primero son los cambios en la estructura familiar. Dice que se ha pasado de una familia extensa, antiguamente las familias eran extensas, en las que convivían hasta 3 generaciones, convivían los hijos con los padres y los nietos normalmente. Luego se pasó a una familia nuclear en la que solamente convive el padre con la madre y el hijo, o los hijos, y ese tipo de familia nuclear ha dado lugar a nuevas formas familiares. En cuanto a las nuevas formas familiares se refiere a que también existe hoy en día las familias monoparentales en las que los niños conviven solo con su madre o solo con su padre. En la actualidad, la familia y la escuela, como dice aquí, comparten responsabilidades educativas. Es decir, no solo la escuela se encarga de educar a los niños, sino también la familia tiene un papel importante. Es una institución educativa flexible en este caso. Vale. Otro de los cambios es la incorporación de la mujer a la laboral. Antiguamente la mujer siempre estaba en casa, pero hoy en día la mujer se ha incorporado al mundo laboral, se ha incorporado al trabajo. Es por ello por lo que aumenta la demanda de profesionales e instituciones de cuidado y educación de los niños. Y el último cambio social que se produce es el desarrollo del estado de bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado protege y satisface las necesidades y los derechos de los niños y de las personas, pero más en concreto de los niños, como algo nuevo. Entonces, estos 3 cambios sociales son los que han originado la atención actual en la infancia, que le damos a la infancia. La siguiente diapositiva habla del concepto de educación. Dice que es un proceso. Dice que es un proceso largo, gradual, o sea, poco a poco,
Y atemporal, ¿qué quiere decir? Que solo se acaba cuando la persona acaba su vida, porque en todos los ámbitos de nuestra vida, pues estamos aprendiendo. Entonces por eso dice que es atemporal, porque solamente se acaba con la vida. Y es un proceso de transmisión, o sea que se transmiten y se asimila la cultura. Esto provoca una dotación de conocimientos, procedimientos y estimaciones al niño, al hombre en general, a las personas, pero en concreto estamos hablando de los niños. Y además, la Comisión Internacional de la UNESCO afirma que la educación se basa en estos 4 principios, que son el aprender a conocer. Los niños tienen que aprender a conocer las cosas, pero no solo a conocer las cosas, sino a hacer, o sea, que ellos experimenten. Además, tienen que aprender a ser individuos responsables, con una serie de valores. Y además tienen que aprender, la educación les enseña a aprender a convivir con los demás. Vea, antes le dije a Cecilia que cuando tengan alguna duda, para ya no estar preguntando diapositiva por diapositiva, si tienen dudas, levanten la banderilla roja. No sé si tú sabes dónde está. Y ahí yo sabré que, vale, sabré que tienen alguna duda. En cuanto a la educación, existen diferentes modalidades. Desde finales de los años 70, la educación empieza a ser vista como un proceso más amplio, es decir, que va más allá de la escuela. Y ¿por qué se produce esta ampliación? Pues porque la escuela no satisface todas las necesidades de los niños. Es por ello por lo que es una multipresencia de agencias educativas, ¿vale? De instituciones que se dedican a educar, dando lugar a los 3 tipos de educación que el primer día, que en el caso de ustedes no estaba, comenté por encima, los 3 tipos de educación que existen. Estos 3 tipos, uno de los tipos es la educación formal o reglada. Dice que es una educación organizada por el gobierno y por las instituciones o por otras instituciones. Se rige por un currículo oficial y se organiza en niveles educativos. O sea, infantil, primaria, secundaria. Tiene un carácter estructurado, es decir, tiene unos objetivos a seguir, una duración determinada y un soporte. Y además su carácter también es pedagógico. Y hay una intencionalidad por parte del alumno, o sea, el alumno sabe que va a aprender. Hay una intencionalidad. Y este tipo de educación se imparte en ámbitos como las escuelas, los institutos o las universidades. Y además conduce a una certificación o a un título oficial. Mi pregunta es, díganme un ejemplo de educación formal o reglada que se les ocurra. El colegio, ¿vale? El colegio de toda la vida. Muy bien. Donde estamos ahora mismo en esta academia, este tipo de formación sería educación formal. Bueno, entiendo que surjan dudas. Ahora cuando veamos el otro tipo de educación ya me dicen si la nuestra sería formal o no formal. Sigo adelante. La educación no formal, a veces se me queda algo atrás. Vale, aquí comentarles que dentro de la educación formal se trata aquí toda la oferta educativa conocida como la escolarización obligatoria, o sea, desde los primeros años de infantil hasta la educación secundaria. ¿Vale? Vale. La educación no formal, dice, se rige por un currículo particular. Es decir,
En la educación formal, el currículo era oficial del gobierno. Aquí el currículo es particular. Su carácter también es estructurado, igual que en la formal. Siguen los objetivos, tiene una duración determinada, un soporte y además su carácter puede ser pedagógico. Y los ámbitos son instituciones educativas o comunitarias. Comunitarias, por ejemplo, una ludoteca, pues sería el ámbito de una institución comunitaria. Y no lleva a la certificación o a un título oficial. Aquí hablamos de diferentes experiencias educativas. Tenemos las laborales, por ejemplo, la formación profesional, que es en este caso, y la permanente. La permanente es una vez, por ejemplo, en el caso del profesorado ya tiene su formación, o la formación permanente es la formación que constantemente a lo largo de los años de su profesión va a seguir realizando, ¿vale? Y la formación profesional es el caso nuestro. Aquí también traían las experiencias educativas relacionadas con la educación formal del tipo aprendizajes en la escuela en horario extraescolar, o sea, clase de comprensión lectora por la tarde en un colegio, eso es educación no formal. Además entrarían las experiencias educativas de ocio, cultura y tiempo libre, es decir, actividades de animación sociocultural, pedagogía del ocio y del deporte. Y por último, entrarían aquí dentro de este apartado las experiencias educativas de educación social, es decir, actividades dirigidas a personas, a niños en situación de riesgo o exclusión social. Vale. Entonces, en este caso, ¿la educación formal estaría dentro de la escolaridad obligatoria o no obligatoria, chicas? La educación no formal sería ámbito dentro de la escolaridad obligatoria o fuera de la escolaridad obligatoria. No obligatoria, ¿vale? O sea, fuera de la escolaridad obligatoria. ¿Bea, sigues ahí? Vale. Ahora tenemos el último caso, el último tipo de educación, que sería la educación informal. Dice que es el aprendizaje recibido a través de las experiencias y las interacciones sociales con familias e iguales. Es decir, imagínense que ahora viene un abuelo, el abuelo del niño, y le cuenta al niño, pues, cómo fue la Guerra Civil Española. En este caso, el niño va a aprender lo que es la Guerra Civil Española, cómo fue, en qué año fue, etcétera, etcétera. Pero lo va a aprender sin darse cuenta. Simplemente su abuelo le va a explicar cómo lo vivió él y luego, vale, vea, vale. Y una vez que se lo cuenta, pues el niño ya ha aprendido de esa experiencia y de esa interacción con su abuelo. Por lo tanto, no es una educación institucionalizada. Además, no hay una intencionalidad por parte del alumno. El alumno no sabe qué va a aprender, pero realmente está aprendiendo algo, está adquiriendo un conocimiento. Y además, evidentemente, no hay una certificación ni ningún título oficial. A ver si me queda algún ejemplo detrás. Vale. Seguimos. Vamos a ver ahora, dentro de la educación no formal,
algunos ejemplos. Primero vamos a ver los profesionales que trabajan en el sector de la educación no formal. Tenemos los tres tipos: formal, no formal y la informal. Dentro de la educación no formal, los profesionales que trabajan son los técnicos superiores de educación infantil, en este caso ustedes, los técnicos superiores de animación sociocultural, los técnicos superiores en integración social y los educadores sociales. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de educación no formal, a desarrollarlo. Pero existen muchos más aparte de los que vamos a ver hoy. Las escuelas hospitalarias son un ejemplo. Dice que son aulas ubicadas en un hospital para los niños ingresados que tienen entre 3 y 16 años, aunque en ocasiones muy puntuales pueden superar esta edad. ¿Qué se les proporciona en estas aulas, en el hospital? Pues una atención educativa. ¿Para qué? Pues para disminuir las consecuencias negativas de esa hospitalización, porque se supone que el niño no va a poder asistir a la escuela mientras esté ingresado. Existen dos formas de atención. O el niño asiste al aula, que es lo más común, que hay un aula en el hospital en el que el niño asiste, pero también existe el caso en el que el docente vaya a la habitación. ¿Por qué? Pues porque el niño no pueda desplazarse. Imagínense que el niño está recién operado de las piernas. Pues no van a estar a lo mejor trasladándolo en silla de ruedas, sino lo que hacen es que el docente asiste, en este caso, a la habitación. Para que esta formación y esta atención sea la adecuada, debe haber una coordinación. Una coordinación ¿entre quiénes? Entre el docente, el profesor, entre su familia, entre el personal sanitario, que es el que le va a decir al profesor los problemas que ha tenido el niño, para el profesor saber cómo actuar, y la escuela, que tendrá un seguimiento. Todo esto para conseguir la perfecta reintegración del niño en el regreso a la escuela. Porque dense en cuenta que los niños pueden estar hospitalizados a veces hasta meses. Entonces, pues supone unas consecuencias evidentemente negativas para él. Además, en la diapositiva no lo dice, pero esta atención educativa se basa en unos principios. Se basa en la globalización de las actividades, o sea, no van a trabajar lenguas, matemáticas, no. Se trabajan actividades globalizadas en las que se trabaja en todas las áreas, diferentes áreas. Además, habrá una flexibilidad en las programaciones, no será algo estricto, tengo que dar de aquí hasta aquí, sino que va a depender un poco de la situación en la que se vaya encontrando el niño, porque se supone que está enfermo, entonces no podemos exigirles tampoco mucho. Y una atención personalizada, ¿en función de qué? Pues de su edad, del nivel que tenga, del nivel escolar que tenga y de las condiciones de salud. ¿Bien hasta ahora, Cecilia? Muy bien, vale. Ahora vamos a ver otro tipo de educación no formal, que son las ludotecas. ¿Y qué son? Son el espacio donde se potencia el desarrollo integral del niño mediante actividades lúdicas. El desarrollo integral es que también se basa en la globalización, no en trabajar un aspecto concreto, sino en globalizar y trabajar diferentes áreas. Pero aquí se hace mediante actividades más lúdicas. Dice que existen diferentes tipos de ludotecas, circulantes o móviles, públicas, en las escuelas, hospitalarias, en los hospitales, laboratorios y especializadas. Vamos a explicar brevemente los tipos. Circulantes o móviles. Utilizan ludobuses que permiten llevar a diversos lugares el préstamo de materiales lúdicos, o sea, autobuses que llevan material lúdico para ir prestándolo. Públicas, que están ubicadas en instituciones públicas, la Casa de la Cultura, en una biblioteca, en un centro recreativo.
Escolares, porque se encuentra dentro de la escuela, tanto puede ser de la primaria o de la secundaria. Hospitalarias, que ponen espacios habilitados para el juego y disposición de los pacientes infantiles o adolescentes, porque recordamos que las aulas hospitalarias son para niños hasta 16 años, que ya están en la edad de la adolescencia. Laboratorios, dice, son anexos de otras instituciones relacionadas con la actividad docente o lúdica para la experimentación o la formación de los especialistas. Son de carácter más investigativo. Y las especializadas son para trabajar con niños que tengan discapacidad. ¿Cuáles son las finalidades de las ludotecas? Pues dice, ofrecer material lúdico. Este material lúdico se ofrece en función de los gustos de los niños y de las habilidades que tengan. Además, las ludotecas promueven el juego con sus iguales es con los niños de su misma edad, con los adultos, y además el juego con el entorno, con los materiales del entorno. Otra de las finalidades es que ayuda a definir la identidad personal. ¿Por qué ayuda a definir la identidad personal? Porque el niño, a través del conocimiento de la historia y de las tradiciones de su cultura, pues va formando su identidad nacional, la identidad de pertenencia a su nación. Además, permite la ocupación del tiempo libre, estimula la afectividad y la relación con la familia, orienta a los padres en cuanto al material lúdico. Muchas veces los padres no saben, que no sé qué material comprarle a mi hijo, porque no sé a esta edad lo que puede saber o lo que no, o lo que le gusta. Entonces, pues, un poco orientar a los padres. Y por último, promover un consumo sostenible. Es decir, el préstamo, las ludotecas permiten el préstamo de materiales, como decíamos, en las circulantes o móviles. Además, promueve la utilización de materiales lúdicos reciclables, de reciclaje, y la recuperación de los materiales, o sea, que se presten y que se vuelvan a recuperar, que haya una responsabilidad. De esta manera los niños también desarrollan esa habilidad. Otro de los casos son los centros de protección a la infancia. Dice, son centros que protegen a menores desamparados o en riesgo de exclusión social. Vale. ¿Por qué? Porque en estos casos las familias no cumplen esas labores de protección, entonces necesitan asistir a un centro que les dé esa atención. Existen diferentes tipos de centros en función de las formas de protección. O sea, están los centros de primera acogida. Dice, el acogimiento es transitorio por un tiempo y provisional. Acogen a los niños por un tiempo determinado hasta que los niños se reincorporan a su medio familiar u otra alternativa, como puede ser la adopción. Entonces son centros provisionales. Además existen las residencias, que estos son para toda la vida, que es acoger a los niños, criarlos y educarlos. Es decir, acoge a los niños en las residencias, los cría, les da unos valores y los educa. Es decir, los niños van a la escuela. Por eso habla del principio de normalización, porque los niños van a realizar actividades cotidianas, es decir, van a ir a la escuela, se van a relacionar con el medio social en el que viven, con el medio físico, es decir, van a salir de compras, van a ir al parque a jugar. Entonces, un poco, principio de normalización es que sea un poco todo lo más parecido posible a que si estuviesen en su casa. Luego existe el acogimiento familiar, que son familias que acogen por un periodo transitorio o permanente, o sea, por un tiempo o por siempre, a algún niño. O también por procedimiento administrativo, quiere decir, hasta que se resuelve el procedimiento de la adopción. Siempre cuando vamos a adoptar, hay un tiempo de 1, de 2 años que es de papeleo y de tránsito,
que en ese caso la familia ya puede acoger al niño. Luego existen los pisos y los hogares funcionales, que son el desarrollo del niño en un ambiente más familiar. Es decir, es una alternativa a las residencias. En las residencias no hay un ambiente tan familiar como en el caso de los pisos y los hogares funcionales. Ya hemos visto las ludotecas, los centros de atención a la infancia y las escuelas hospitalarias, dentro de la educación no formal. Y ahora vamos a ver, dentro de la educación formal, la escuela infantil. Vamos a ver, la etapa de la escuela infantil tiene un carácter voluntario. Vale, de 0 a 3 años no es obligado a asistir a la escuela infantil, como ya sabemos. Por lo tanto, está dirigida a niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Pero en la mayoría de las escuelas infantiles se centran en el periodo de 0 a 3 años. Vamos a ver la diferencia entre una guardería o un jardín de infancia y la escuela infantil. La guardería tiene un carácter más asistencial, es decir, asiste a los niños, los atiende, más de atención y asistencia. Y la escuela infantil tiene un carácter más educativo, más de enseñanza. Vamos a ver, existen dos tipos diferentes de escuela infantil según la titularidad de la escuela. Existen escuelas públicas, dice escuelas que dependen de administraciones educativas. Son sostenidas con fondos públicos y el titular es una administración pública. Pero su modelo de gestión puede ser de dos tipos. La directa. Son escuelas gestionadas directamente por el titular con personal propio. Es decir, la escuela pública, la de toda la vida. Y la indirecta, el modelo de gestión indirecto, son las escuelas gestionadas por personas físicas o jurídicas de carácter privado. ¿Sabrías decirme algún ejemplo de escuela pública indirecta cuya gestión sea indirecta, Cecilia? Si se te ocurre. No, ¿verdad? Vale. ¿Has oído hablar de los colegios concertados? Vale, pues este caso. Vale. Pues este caso es una gestión pública, o sea, es un tipo de escuela pública cuya gestión es indirecta. Es decir, la gestión directa son escuelas gestionadas directamente por el titular con personal propio, la escuela pública, y la indirecta son escuelas gestionadas por personas físicas o jurídicas de carácter privado. Es como mitad pública y mitad privada. Son escuelas públicas gestionadas con fondos públicos y privados, mitad y mitad. Y por último existe la gestión privada, que son las escuelas privadas. Son escuelas que no dependen de administraciones educativas, son sostenidas con fondos privados y el titular es una persona física o jurídica de carácter privado. ¿Sabes la diferencia entre persona física y jurídica? Para que no te líes mucho. Vale. La persona física es nosotros, cualquier persona. ¿Vale? Di lo que tú creas si quieres, lo que tú pienses. La persona física es una persona natural, una persona de carne y hueso, eso vale. Y la persona jurídica es una institución, una asociación, es decir, no está representada físicamente por una persona, sino que es una institución o una asociación, ¿vale? ¿Ves la diferencia? Ahora vamos a ver la normativa legal de los servicios de atención a la infancia.
O sea, vamos a ver legalmente por qué se rigen estos servicios de atención a la infancia. Se clasifican en 3 niveles. El primer nivel es el internacional o el europeo. El segundo nivel es el estatal. Y el tercer nivel es el autonómico. Dentro del primer nivel, que es el internacional, es decir, a nivel internacional y europeo, se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, que ya lo veíamos en el tema 1, me parece, sí. La Convención de los Derechos del Niño, que dice que es un tratado de las Naciones Unidas compuesto por 54 artículos que consagran los siguientes derechos. Es decir, el derecho de protección de la sociedad y el gobierno, de los menores de 18 años, es decir, que los niños se desarrollen en medios seguros, que haya una participación activa en la construcción de una sociedad justa, respetuosa y pacífica, el derecho al desarrollo del niño físico, mental y social. Y de eso principalmente habla la Convención de los Derechos del Niño. Luego tenemos... Ay, que estoy la misma diapositiva. Luego, eso sería a nivel internacional, que es europeo. A nivel nacional o estatal, a nivel de España, tenemos la Constitución Española de 1978 y es la norma suprema, lo más del ordenamiento jurídico del Reino de España. Y los artículos más importantes que se relacionan con los menores, que es lo que a nosotros nos interesa, son el artículo 10, que habla de los derechos y los deberes fundamentales de los niños. De la libertad, dice, voy a leer un poco, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los otros son fundamentales para el orden político y la paz social. Esto es en concreto a nivel general para todas las personas, pero lo aplicamos a los niños. El artículo 27 habla de la libertad de enseñanza. Dice, todos tienen derecho a la educación, todos los niños. La educación tendrá por objeto, además, el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y el artículo 39 habla de la protección a la familia y a la infancia. Dice que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Además, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación. Y de las madres, cualquiera que sea el estado civil de estas. Además, los padres deberán prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante la minoría de edad y los demás casos en los que legalmente se proceda. O sea, en los casos de adopción, por ejemplo. A nivel estatal también tenemos el Código Civil, que son unas normas de derecho privado, en la que solo nos interesa el artículo 84, que habla de las relaciones paterno-familiares, o sea, las relaciones entre los padres y los hijos. Y el artículo 84 habla de la reconciliación, que pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él. Pero ambos cónyuges separadamente deben ponerlo en conocimiento del juez, que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obstante, mediante la resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique. Esto habla pues de las obligaciones de los padres ante separaciones, las relaciones que deben mantener con sus hijos, obligatoriamente. Luego tenemos la ley de enjuiciamiento civil. Esta ley establece que en la toma de decisiones se prioricen los derechos de los niños, no de los padres o de otras personas responsables de ellos.
prioriza la reinserción del niño en la familia de origen, en el caso de los niños que están en centro y vuelven de nuevo a su acogimiento familiar. Habla de los derechos de esos niños para reinsertarse de nuevo en su familia de origen. Además habla del acogimiento familiar, que hablábamos antes, como una solución temporal ante la falta de asistencia de su familia. Y habla de la adopción como la última solución definitiva ante esta falta de atención. O sea que lo primero que hay que intentar es que haya un acogimiento familiar temporal y si no, por último, la adopción. Pero el primer caso, o sea, lo más importante es que el niño se pueda volver a reinsertar en su familia de origen. Luego tenemos la Ley de Protección Jurídica del Menor, que su intención es la reforma de las instituciones de protección del menor y la implicación de todos los ciudadanos, es decir, de los poderes públicos, de las instituciones del menor, de los padres y la familia. ¿Alguna duda, Cecilia? Vale. Y el último apartado habla de las leyes educativas. Hemos hablado de la normativa legal, pero a nivel de la protección, de enjuiciamiento civil, la Constitución española, el Código Civil y los derechos de los niños. Ahora vamos a hablar en concreto de la normativa legal educativa en relación a las leyes educativas. Vale, véase incorporado. La primera ley de la que vamos a hablar es la LOMCE, que es una ley educativa que está en tránsito, que todavía no está vigente, pero que puede llegarnos a afectar, puede que haya una reforma educativa y que se implante. Entonces vamos a ver un poco la evolución de las leyes educativas que han habido durante hace unos años hasta hoy en día la actualidad. Vamos a ir viendo las leyes que han habido. La que supuestamente se va a implantar, que todavía no se sabe, hay un anteproyecto, pero todavía no está aprobada, es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. O sea, por eso las iniciales, LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Es la séptima reforma en profundidad del sistema educativo desde que comenzó la democracia. O sea que hemos sufrido bastantes reformas. Dice que esta norma tiene previsto reforzar las asignaturas básicas. ¿Qué asignaturas? Las matemáticas, las lenguas, las ciencias y los idiomas. Tienen pensado modificar. Reducir el número de las asignaturas optativas e implantar evaluaciones a nivel nacional, que sean todas iguales, al final de la etapa no universitaria, o sea, al final de bachillerato. Las sucesivas reformas que se han aprobado durante las últimas décadas han motivado que algunas leyes hayan tenido que convivir parcialmente, aunque la última, que es la que actualmente está vigente, la Ley Orgánica de Educación, la LOE, sí conllevó la derogación de 3 importantes leyes anteriores. Derogación, o sea, la anulación de leyes anteriores como son la LOCE, la LOCSE, la LOPEG, pero no la LODE, que todavía está vigente parcialmente. Parcialmente se refiere a que algunos de sus artículos siguen vigentes y otros han cambiado, otras cosas se han modificado. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas, la LOCE, la LOCSE, en qué se basa cada una. Las principales leyes educativas que se han puesto en marcha desde el año 1970 han sido las siguientes. La primera fue la Ley General de Educación, la LGE. Entró en vigor en agosto de 1970. Estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años. O sea, hasta los 14 años es obligado a asistir a la escuela y además es gratuita. E introdujo una estructura en las enseñanzas, que es la EGB, la enseñanza general obligatoria,
el Bachillerato Unificado Polivalente, el antiguo BUP, el COU, que era un curso de orientación universitaria, y la FP, que es la formación profesional. Estamos hablando del año 1970. ¿Ven bien la diapositiva? Bea, ¿tú ves bien la diapositiva ahora mismo? Vale, Bea parece que no está. La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. LOESE. Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. Dice que entra en vigor en junio de 1980, 10 años después de la LOPEG, perdón, de la LOPEG, no, de la LG, y fue una ley de transición, y la primera en materia de educación que se aprobó tras la Constitución del año 1978. Introdujo un modelo democrático en la organización de los centros docentes y reguló la creación de órganos colegiados de gobierno. Órganos colegiados de gobierno se refiere a la creación de la figura del jefe de estudio, del director y del secretario, con representación de todos los sectores, como representación de todos los sectores de la comunidad educativa. Entre ellas, además, se crean las asociaciones de padres de alumnos, las APAs. Años más tarde, 5 años más tarde, vale, 5 años más tarde se aprueba otra ley, que es la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. Se aprueba por el gobierno del PSOE. Esta ley mantiene la estructura de las enseñanzas de la anterior. Y como estaban reguladas en la ley del año 70, como sigue la estructura de la EGB, el BUP, el COU, pero cambió el sistema de subvenciones a colegios privados por un sistema de concierto. Aquí es donde surgen los colegios concertados, que obliga a los centros a cumplir una serie de requisitos e impone un baremo que les obliga a admitir preferentemente a los niños que viven más cerca del colegio y a los de menores recursos económicos, o a los que tienen hermanos en el centro. Además, contempló por primera vez el derecho de los profesores, de los alumnos, de los padres y del personal de la administración y servicios de los colegios a participar en la gestión y en el funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. ¿A través de qué? A través de la figura de la representación mediante el Consejo Escolar. Años más tarde, 7 años más tarde, aparece la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOCSE, que también es aprobada por el gobierno del PSOE. Las principales novedades que introduce respecto a la anterior es la escolaridad obligatoria, no ahora hasta los 14 años, sino hasta los 16 años. Vale, el descenso de 40 alumnos por aula a 25, la enseñanza de asignaturas impartidas por profesores especializados, o sea, aparecen los profesores especialistas de educación musical, de idiomas, de inglés, de alemán y de educación física, ahora son especialistas. Además, divide los ciclos académicos de los alumnos, vale, divide en ciclos. Por una parte tendríamos la educación infantil, que va de 0 a 6 años, la educación primaria, de 6 a 12, la secundaria, de 12 a 16, y bachillerato, que es un ciclo no obligatorio que va de los 16 a los 18. Mismo periodo en el que se puede cursar la formación profesional de grado medio, como ya todos saben. Luego surgen otras leyes. Esta 3 años más tarde, que es la Ley Orgánica de Participación, Evaluación
y gobierno de los centros docentes, la LOPEG. Se aprueba también por el gobierno del PSOE. Otorga a los centros una mayor autonomía para hacer lo que creen conveniente, siempre siguiendo la ley, y obliga a los colegios concertados a admitir alumnos pertenecientes de minorías sociales. No solo los de clases sociales altas, sino los de minoría social. El director sigue siendo elegido por el Consejo Escolar y desempeña el cargo durante 4 años. Anteriormente se desempeñaba el cargo durante 3, ahora durante 4. Y además esta legislación supone un esfuerzo de la función inspectora a inspección y permite hasta el año 2000 la jubilación anticipada del profesorado a los 60 años en lugar de los 65. Años más tarde surge la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, en el año 2002 y entra en vigor en el 2003. En este caso es el gobierno del PP la que la introduce. Todas las leyes han sido introducidas por el gobierno del PSOE, excepto esta del gobierno del PP. Aunque su aplicación fue interrumpida en el año 2004, o sea, un año más tarde se interrumpió, tras el regreso del PSOE al gobierno. La ley establecía diferentes itinerarios en la ESO, los itinerarios de, no recuerdo si es como el bachillerato, que existen diferentes ramas, y en el bachillerato, como bien dice. Cambios de contenido, se cambiaron los contenidos de lo que se daba en la educación infantil. Además, añadió una prueba de reválida al final de bachillerato y la asignatura de evaluación de religión empieza a ser evaluable y computable. Pero esta ley pues solamente dura unos años. Posteriormente, 3 años más tarde, aparece la Ley Orgánica de Educación, que es la actual ley educativa. También la prueba del gobierno del PSOE. Y esta ley anula la LOCSE, que veíamos aquí, anula la LOCSE del año 92. A ver. Además, anula la LOPEG, que está más atrás. ¿Dónde está la LOPEG? Vale, anula la LOPEG del año 95. Y anula la LOCE, que es la de calidad de la educación del año 2002, que la tenemos aquí. Pero convive con la LODE, o sea, tiene parte de los artículos que regulan la LODE, que es la del derecho a la educación. El texto fue acompañado de una memoria económica de 7.033 millones de euros de gasto económico adicional entre el Estado, 60%, y las comunidades autónomas hasta el año 2010. Entre las novedades, la nueva ley incluye la asignatura de Educación para la Ciudadanía, como veíamos en uno de los casos prácticos que yo les mandaba en la unidad 1. Y mantiene la asignatura de religión como una oferta obligatoria en los centros. O sea, es una oferta obligatoria, pero los alumnos, los padres en esos casos, la elegirán o no, como optativa, ¿vale? Pero optativa para los alumnos. Permite pasar de curso al menos superando con 2 suspensos. Con más de 2 ya no. Se blindan las enseñanzas comunes que deben impartirse en todas las comunidades. Hay unas enseñanzas comunes que, independientemente de la comunidad autónoma, se deben impartir. Y luego, cada comunidad autónoma pues impartirá otras asignaturas propias de su comunidad. Y dice que estas asignaturas comunes deben suponer entre el 55 y el 65%, según sean comunidades con lengua cooficial o no. Con esto nos referimos a según pues tenga lengua cooficial, pues en el caso de País Vasco, que tiene una lengua cooficial, en el caso de Galicia.
Bueno, tú lo sabrás bien, Cecilia, ¿no? El tema de la lengua cooficial. ¿No? ¿Tú no vivías en Galicia? Vale. Pero en Galicia, ¿dónde vivías tú? ¿Dónde era? Ah, vale, vale. Vale. Aparte de estas leyes educativas, ¿cuál es la ley educativa actual entonces, chicas? A ver si se han quedado. ¿Cómo se llama la ley educativa actual? LOE. Bien. ¿Ve? ¿Está? Vale. Además de estas leyes educativas, existe un Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas. Es decir, ¿a qué se referirá con las enseñanzas mínimas? Vale, sí, lo básico. Vale, muy bien. La enseñanza mínima es lo básico que deben saber los niños. A partir de ahí ya podemos... Pero lo básico, dice, esa ley establece las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, que es el periodo de 3 a 6 años. Y luego las administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo según las comunidades autónomas. Las del primer ciclo se rigen en función de las comunidades autónomas. Y bueno, ahí en los apuntes tienen este decreto para que ustedes lo puedan buscar y si se lo quieren leer. Es el 1630/2006, perdón. 1630/2006. Entonces, sí les aconsejo que el tema de la LOE, que busquen la LOE en internet, en la página del gobierno, y se la impriman y se la lean y se la miren. ¿Vale? Porque hay que manejar eso bien. Vale, las enseñanzas mínimas también de segundo ciclo también son a nivel estatal. Y lo último que teníamos, a ver, vea, las enseñanzas obligatorias hasta los 16. Bueno, se supone que secundaria. Sí, hasta los 16. ¿Te refieres a la LOE? ¿Hablas de la LOE, Bea? Vale, Bea parece que no escucha. Hemos visto a nivel internacional o europeo, a nivel estatal, y ahora vamos a ver a nivel autonómico. Dice que a nivel autonómico, las comunidades autónomas elaboran y regulan sus propias normas en materia de educación y atención a la infancia, siempre atendiendo a qué, a la LOE, que está por encima, y a estos reales decretos de enseñanzas mínimas. Entonces, en función de la LOE, que es lo más, y de los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas, cada comunidad autónoma dice, pues teniendo en cuenta, cumpliendo los requisitos de ambas, yo voy a impartir además, pues no sé, el conocimiento del medio. Veremos el tema de la laurisilva o de los ecosistemas de Canarias. ¿Por qué? Porque es en concreto algo de nuestra comunidad autónoma. ¿Entienden esa diferencia? Cecilia y Bea. Vale, perfecto. Por último, les he puesto en la plataforma la ordenación, un apartado que pone ordenación de las enseñanzas según la LOE. No sé si se han fijado, que les lleva a un enlace web. El esquema, ok. Ese mismo. Parece que no se ve muy bien.
¿Lo ven bien? Se ve un poquito borroso. Vamos a ir ampliándolo. Bueno, pues el sistema educativo español está formado por la educación infantil. Cuando yo señalo con el ratón se ve, ¿verdad, Cecilia? Cuando yo muevo el ratón se les ve a ustedes para yo ir señalando. Vale, pues estamos aquí en la educación infantil. Y dice que la educación infantil tiene un primer ciclo que va de 0 a 3 años y un segundo ciclo que va de 3 a 6 años. Bien hasta ahí. Educación primaria. Está formada por 6 cursos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y va desde los 6 años que terminamos la educación infantil hasta los 12 años. Por eso está formada por 6 cursos. 6 más 6 serían los 12 años. Además aquí, esto sería formado por una serie de ciclos, que sería primer ciclo, primero y segundo. Segundo ciclo, tercero y cuarto. Y tercer ciclo, quinto y sexto. A partir de aquí, de la educación primaria, vamos a la ESO, que es la educación secundaria, obligatoria. Va de los 12 años hasta los 16 y está formada por 4 cursos. Luego esto es que obtenemos la T, significa, como pueden ver aquí, título. O sea que se obtiene el título de graduado en educación secundaria obligatoria. A continuación de aquí, ¿qué podemos hacer? Nos venimos para acá. ¿Y qué puedo hacer yo? Puedo hacer técnico de grado medio, de deportivo, técnico deportivo, un técnico grado medio, este es de plástica y diseño, y grados medios de 26 ramas, que son todos los demás. Existen muchos, que no hace falta profundizar en ello. Para el caso de plástica y diseño te dice que hay que hacer una prueba de acceso, pero en el caso del resto de ciclos formativos pues se entra directamente de la educación secundaria. Y a bachillerato también entramos directamente. Bachillerato tiene 2 cursos, primero y segundo, y tiene 3 ramas: arte, ciencia y tecnología y humanidades y ciencias sociales. En todo esto, tanto bachillerato como formación profesional y estos 2 ciclos de grado medio, pues obtienen un título al terminar. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Nos podemos venir para acá, a un ciclo de técnico de grado medio, técnico deportivo, me voy a técnico superior deportivo, técnico deportivo de grado superior. De técnico medio de plástica y diseño me voy a un técnico superior. Y para ambos tengo que hacer pruebas. Igual que para entrar al medio, para el superior también tengo que hacer. Sí, vale. Pero para el resto de los ciclos, tú puedes ir del grado medio al grado superior directamente, porque aquí no te ponen nada de prueba. Y en todos ellos se obtiene el título de superior. Si no lo sabías. ¿Tuviste que hacer una prueba de acceso? Vale, pero porque a lo mejor no es de la misma rama. A lo mejor cuando cambies de rama ya sí tienes que hacerlo. Vale. Y de bachillerato, ¿a dónde nos podemos ir? Pues a la prueba de selectividad para ir a la enseñanza universitaria, que tiene estudios de grado, que obtienes un título de grado, o estudios de posgrado, que es una vez que haces el grado puedes hacer el posgrado para obtener el máster. Y a partir de aquí puedes hacer el doctorado. Sí, vea, vemos lo que escribe, sí lo vemos. Y además podemos ir a una prueba, mediante una prueba de acceso a enseñanzas artísticas, que son de diseño, de artes plásticas, de música, arte dramático, conservación, restauración y bienes culturales. Y luego se me olvidaba por aquí. Vale.
No pasa nada, a ver. Y por aquí teníamos que de la educación infantil, desde la edad infantil se pueden empezar las enseñanzas elementales de música y danza, y con una prueba de acceso se accede a las enseñanzas profesionales de música y danza, que son 6 cursos, y se obtiene un título. Y esta sería un poco la estructura de la ordenación de las enseñanzas según la LOE. Y hasta aquí. Ahora, si tienen alguna duda. De todas maneras, Cecilia, la duda que tú tenías en la actividad es de este módulo, ¿verdad? De didáctica, que es el del Real Decreto. De todas maneras, con la explicación de hoy creo que te habrá quedado un poco más clara. Vale, voy a buscar la actividad. Ay, perdón que cerré esto. A ver. La busco. A ver, porque no recuerdo exactamente cómo es la actividad. Yo la busco y lo aclaramos. Bea, le comentaba a Cecilia al principio, no sé si me escuchas, que no sé por qué no han planteado dudas durante la semana, porque las tutorías son para las dudas. Vale. Cuando tenga algún problema, a lo mejor, si no es de su ordenador, bueno, yo creo que si lo has tenido tú y las demás no, será cuestión de tu ordenador, no de la plataforma. Si algo de la plataforma, no tengan duda en enviarle el correo a la persona, a Grisela. A ver, de didáctica de la educación infantil. Ah, vale. ¿Qué actividad era, Cecilia? ¿La 1, la 2, la 3? La actividad 2. A ver, si les aparecen aquí, por ejemplo, ¿están viendo ahora mismo están viendo la plataforma? Vale, por ejemplo, aquí yo les puse la ordenación de las enseñanzas en la LOE y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. Esos dos elementos van aquí en artículos y en enlaces de interés, pero he tenido problemas en la plataforma, así que si lo ven en la punta de abajo, pues lo miran igualmente. Todo lo que ustedes puedan ver, porque, o sea, todo lo que se les vea a ustedes, porque ya yo lo he colgado. Si está a lo mejor fuera del lugar, imagínate que una actividad, en vez de dentro de las actividades, me aparecen aquí abajo. Igualmente la tienen que mirar, ¿vale? Que es porque a veces me da problema para ponerla en el lugar correcto, y cuando la coordinadora de la plataforma puede, pues me lo coloca a ella, pero lo pueden, o sea, lo deben hacer. Vale, vamos a mirar la actividad 2. Completa los requisitos que debe cumplir una escuela infantil de primer ciclo de 0 a 3 años en tu comunidad autónoma de residencia. O sea, en este caso, Cecilia, pues donde tú convives ahora mismo. Para ello debes consultar el decreto que establece los requisitos mínimos donde tú vives, de la comunidad autónoma donde tú vives, regulados por la administración educativa pertinente. O sea, tú buscas el Real Decreto que establece los requisitos mínimos, y en ese Real Decreto te dirá qué requisitos debe cumplir la escuela infantil. Pues habrá un apartado que te dice requisitos, y simplemente pues escogerlos de ahí. ¿Vale? Tú buscas Real Decreto de la Comunidad Autónoma de Asturias.
No, prefiero que lo busque de donde tú vives ahora. Sí, porque así vemos las diferencias entre, como todas las demás lo buscarán, vale, como todas las demás lo buscarán de aquí, pues búscalo tú de allá. Bea, ¿entiendes esta actividad? Ok, perfecto. ¿Más dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Vale, Cecilia, Bea, lo que le comenté a Cecilia era que vamos a hacer una visita técnica a una escuela infantil. Esto será, lo tengo previsto para dentro de un par de semanas, pero hasta que la jefa de estudio no me dé el visto bueno, pues no puedo hacerla. Yo les avisaría con antelación porque sería ideal que viniesen para acá. Así nos conocemos también y bueno, y hacemos esa visita técnica para conocer un poco una escuela infantil. Vale, sí, yo les avisaría con antelación. Y de todas maneras, antes de finalizar el curso, también me gustaría hacer una visita a un colegio. Primero una guardería, que sería de 0 a 3 años, perdón, de 0 a 3, y luego pues a un colegio que es de 3 a 6, a la parte de infantil, para ver un poco cómo se trabaja en cada una, para que vean el carácter más asistencial, como les decía, en el caso de la guardería y el carácter más educativo de la escuela infantil, ¿vale? Porque ante todo, pues ver que todo lo que estudiamos en la realidad lo ven como más claro y de mejor forma. Ahora voy a hacer un descanso, volvemos a las 8 e intente conectarse sobre las -5 si puede, por si hay algún problema. Vale, sí. Sí, Real Decreto, podrías poner, te digo, ya cerré la actividad. Ahora lo busco en el descanso de la educación infantil, sí, de una escuela infantil. Yo ahora lo miro en internet y te lo digo. Un momentito.